Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos Efren, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 19 de marzo del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestro paso, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Les invito a que abramos nuestra mente y especialmente nuestro corazón para que al alimentarnos con la palabra del Señor, guardemos la palabra del Señor en nuestro corazón. En Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Y en Ezequiel 3:10 dice que tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor y guardar su palabra en nuestro corazón. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé ciencia, que nos dé entendimiento, que nos dé sus dones para poder escuchar, recibir y practicar la palabra de Dios, que no se quede solamente en un escuchar, en un oír, sino como dice en Santiago 1 del 21 al 22, que recibamos la palabra de Dios con humildad porque la palabra de Dios nos salva, y que la pongamos por obra, porque si ustedes y yo la escuchamos y no la practicamos, nos engañamos a nosotros mismos. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no querría infamarla, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a que juntos meditemos, nos alimentemos de la palabra del Señor. Hoy es martes 19 de marzo del 2024. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Mateo. Celebramos a San José, esposo de María. Estamos meditando el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 16, versículos del 18 al 21 y versículo 24. Hoy vamos a ver a San José, a José, esposo de María, como un modelo de padre de familia para todos nosotros, para cada uno de ustedes y de mí.
En el versículo 16, Mateo 1:16, nos dice: y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Entonces aquí nos está explicando cómo Cristo es descendiente de David, los antepasados de Jesucristo. Antes de que Jesús nazca, pasan 42 generaciones. Eso nos explica en el versículo 17. Así que el total de las generaciones son desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. 14 más 14, 28. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones, 42 generaciones. Entonces, aquí en el versículo 16 nos muestra cómo José es descendiente de Jacob. Dice: y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Entonces, por eso Jesús, como dice Romanos 9:5, Romanos 1:3, Jesús en la carne es descendiente de David. Entonces ahora vamos a ver cómo José asume la paternidad legal de Jesús, desde el versículo 18 al versículo 21. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos, ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Entonces, lo que sucedía en las costumbres judías, sucedía que los papás de las mujeres les hacían casar jóvenes, se casaban jóvenes. No vivían juntos, pero ya estaban casados joven, para que de esa manera, si alguna persona quería tocarla a esa joven que ya estaba casada, que ya tenía marido, aunque no vivieran juntos, se metía en gravísimos problemas. Eso, se metía en gravísimos problemas hasta que, vamos a ver más o menos lo que pasaba cuando alguien se metía con una mujer casada. Vamos a ver Éxodo 22, solamente para que ustedes tengan una idea. Vamos a ver Éxodo 22. A ver, vamos a ver. A ver un momentico. Quiero ver Éxodo. A ver, deme un momentico, vamos a buscarla. A ver.
A ver, no es Éxodo 22, 22, es Deuteronomio 22, 22. Y lo vamos a leer. Deuteronomio 22, del 22 en adelante. Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, el hombre que se acostó con la mujer y también la mujer. Así harás desaparecer de Israel el mal. Entonces, esto es lo que sucedía. Por eso los papás de las jóvenes las hacían casar cuando eran niñas, para que de esa manera ella tuviera un marido y quien se acostara con ella o quisiera abusar de ella tenía graves problemas. Hasta podía enfrentar la muerte. Si una joven virgen está prometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, los sacaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearéis hasta que mueran a la joven por no haber pedido socorro en la ciudad, y al hombre por haber violado a la mujer de su prójimo. Así hará desaparecer el mal de Israel de en medio de ti. Entonces, ¿qué sucede? Que María estaba casada con José, ella todavía no vivía con él, y José se entera que ella está embarazada. Y él, como era un hombre justo, él pensaba repudiarla en secreto, o sea, dejarla irse, abandonarla, dejarla que sea madre soltera, irse. Porque en caso que él hablaba a la comunidad, saben que estoy casado con María y resulta que aún no hemos estado juntos, aún no vivimos juntos y ella está embarazada. Entonces, según la ley de Moisés, según la ley de los judíos, ella tenía que morir apedreada, como acabamos de leer en Deuteronomio, capítulo 22, versículo del 23 al 24, que si una mujer está, de hecho podemos leer Deuteronomio capítulo 22 del 22 al 24, dice que si un hombre se acuesta con una mujer casada tiene que morir, y si una mujer casada se encuentra embarazada de otro hombre también tiene que morir. Entonces José, como era un hombre justo, pensaba repudiarla a María en secreto e irse, para que la gente diga, oh, José le embarazó a María y se fue, y no de la manera que, oh, miren cómo María ha sido infiel a José. Entonces, según la ley del Antiguo Testamento, una mujer que cometía adulterio tenía que morir apedreada. Y José no quería eso para María, por eso él quería dejarla en secreto, sin que nadie supiera. Y María estaba encinta por obra del Espíritu Santo, como dice Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso María tiene ese primer encuentro con el Espíritu Santo. Por eso cuando María saluda a su prima Isabel en Lucas 1:42, Isabel se llena también del Espíritu Santo que está en María. Isabel se llena también del Espíritu Santo y dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, cuando José está pensando en dejarla a María, sucede algo muy importante. Versículo 19. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Entonces aquí el ángel del Señor le revela a José
la aparición del ángel del Señor en sueño le revela a José que el hijo que María está esperando es por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como dice Salmos 130, versículo 8, él salvará a Israel de sus pecados, él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Dios envía al ángel para que en sueños le hable a José cuando él había pensado dejar a María, para que no lo deje, sino que la tome, porque el hijo que ella está esperando es obra del Espíritu Santo. Por eso José viene a ser un padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24 dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Entonces era su mujer, no es que eran noviecitos, era su esposa, simplemente que vivían separados. Ella está embarazada. El ángel del Señor se le aparece en sueños a José cuando él había decidido dejarla, repudiarla en secreto sin que nadie lo supiera, y le dice: José, el hijo que está esperando es por obra del Espíritu Santo, como está en Lucas 1:35. Y José obedece al ángel que le había dicho: no temas en tomar a María tu mujer, porque lo que está esperando es obra del Espíritu Santo. Y José asume ese papel paternal de Jesucristo. Entonces, ante los hombres, José es el papá de Jesucristo. Por eso cuando Jesús viene a su tierra, muchos le dicen: ¿Pero de dónde tiene este poder? ¿No es este el hijo del carpintero? Entonces José nos enseña a todos los papás y también a los padrastros a tomar responsabilidad sobre nuestros hijos. Y José era un hombre justo. La justicia, nos dice en Efesios, San Pablo, Efesios 6:14 en adelante, la justicia es un arma contra el diablo. Por eso nosotros, los padres de familia, nunca debemos de tener ninguna preferencia entre un hijo y otro, entre una hija y un hijo, ya que Dios nos ha dado a cuantos hijos o hijas nos haya dado, y tenemos que tomar responsabilidad de guiarles, educarles a ellos en la fe, en el camino del Señor, por quienes hemos de dar cuenta. Lucas 12:47 y 48 nos dice que aquel a quien más se le confía, más se le va a pedir cuentas. Y si Dios ha puesto en las manos de nosotros, padres de familia, un hogar, una esposa, unos hijos, es para cuidarlos, es para valorarlos, es para guiarles en la fe. No son nuestros niños, nuestros hijos, para dejarles hacer lo que ellos quieran, dejarles que jueguen todo el tiempo con la tablet. Imagínense qué están poniendo en su cabeza, de qué están alimentando, su cerebro con tantas cosas que el mundo ofrece de hoy en día. Y a veces ustedes y yo, porque queremos estar en nuestros celulares, también le damos la tablet a ellos. Ellos ven cosas inapropiadas y crecen con esa mentalidad, con esos patrones en su mente subconsciente. Piensan que es normal. ¿Recuerdan lo que nos dice la Sagrada Escritura ya en San Lucas capítulo 2, del versículo 40 al 52? Nos dice que los papás de Jesucristo iban siempre al templo. Desde que Jesús era niño, siempre le llevan al templo. Y cuando Jesús crece grande, a los 12 años, se pierde. ¿Dónde le encuentran? En el templo. Porque allá es donde sus papás le llevaban siempre. Y ustedes y yo no queremos hablarles a nuestros niños de Dios, porque pensamos: están pequeñitos, cuando sea grande decida. ¿Y por qué no pensamos que están pequeñitos también para ver todas esas
esas cosas que son inapropiadas en la televisión, en los celulares, en esos juegos diabólicos que puro de matar, de pistolitas, y el diablo lo presenta como si fuera algo divertido. Mas eso ellos están poniendo en la mente. Y los papás, ¿dónde estamos para ayudarles, para guiarles? Como José. A veces brillamos por nuestra ausencia. Pensamos que con las cosas materiales que les damos, con eso basta. Saben que esas cosas materiales se rompen y se acaban y se caducan. Mas la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas 8:11, que sembremos en su corazón, esa crece aunque sin que ellos se den cuenta. Y no se dejen engañar por el diablo pensando que crezca grande, ahí para enseñarle. No hay ni una cita bíblica en la Sagrada Escritura que dice, espera que tu niño crezca y enséñale. Es más, allá en Éxodo capítulo 13, versículo 14, Dios da una orden a hacer con los recién nacidos, aunque no sepan, aunque no entiendan. Y dice, cuando crezcan tú le explicarás así y así Dios hizo con el pueblo, con nosotros. Por eso en Marcos capítulo 4, versículo 26 dice, el reino de los cielos es como un hombre que sembró una semilla en el campo. Y sin que se dé cuenta pasó el día, pasó la noche y va creciendo. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer, mis queridos hermanos y hermanas, para mejorar el mundo, para mejorar la sociedad. Porque nuestros niños, nuestros bebés son el futuro. Y si nosotros no sembramos en ellos la palabra de Dios, ¿cómo esperamos un mundo diferente? Sí tenemos deseo que el mundo sea diferente, que todo sea distinto, que todo sea amor. Pero como dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 7, Dios es amor. ¿Y Dios qué es amor? Y si ese amor de Dios ustedes y yo no sembramos en el corazón de nuestros hijos, entonces ¿qué esperamos cosechar de ellos, mis hermanos? No mucho, ¿no es cierto? Por eso es importante, mis amados hermanos y hermanas, que nosotros seamos obedientes a la palabra del Señor como José es obediente a la palabra del ángel del Señor. Y tomemos responsabilidad de nuestros matrimonios, de nuestros hogares y de nuestra esposa y de nuestros hijos. Porque de eso hemos de dar cuentas a Dios, mis amados hermanos y hermanas. Por eso dice allá en Efesios 5 del 22 al 32, el hombre es cabeza del hogar, y no para maltratar, para gritar, para tener a la esposa como esclava, sino para ser el primer responsable de dar cuenta por él mismo, por la esposa y por los hijos ante Dios. Ay de aquel marido que llegue borracho, que maltrate a la esposa, a los hijos, que en vez de acercarles a Dios, les aleje. Que Dios nos tenga misericordia, mis amados hermanos y hermanas. Por eso tenemos que pedir siempre la gracia de Dios, ese poder divino que solo Dios nos puede dar desde lo alto, para nosotros así ser, como dice Mateo capítulo 5, versículo 13, sal en nuestro hogar. Ser esa luz que nuestro hogar necesita. Mateo 18:6 dice, ay de aquel que haga caer a uno de estos pequeños, más le vale que le cuelguen del cuello una piedra de moler y le hundan al mar antes que haga caer a uno de estos pequeños. Y a veces nosotros los marritos, en lugar de ayudar a crecer el hogar, ayudamos a caer, a que se aleje de Dios. Creen que no vamos a dar cuentas a Dios, mis amados hermanos y hermanas. Por eso piensa bien antes de casarte. No pienses que el matrimonio es solamente para el placer o para un rato. Es para toda la vida. Por eso dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 7, yo prefiero que todos sean como yo, que estén solteros. A los solteros y a las viudas es mejor que se queden como yo. San Pablo era soltero. Y lo explica por qué, allá en 1 Corintios capítulo 7, del versículo 32 al 34. Porque el hombre casado está dividido entre querer agradar a Dios y a su esposa. Igual la mujer casada está dividida entre querer agradar a Dios y a su esposo. En cambio el soltero y la doncella pueden servir y ser santos en su cuerpo y honrar a Dios.
Por eso tenemos las religiosas o las madrecitas, las monjas, los misioneros, los sacerdotes, que nos explica en Mateo capítulo 19, versículo 12, que hay eunucos que nacen así, hay otros que le hacen eunuco a los hombres. Eunuco significa que impotente para tener relaciones íntimas. Y hay eunucos que se hacen a sí mismos así por el reino de los cielos. Y eso es lo que muchos hermanitos separados no entienden. Y dice, Mateo 1:25 dice que José no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz. Hasta no significa que después sí. José no es el marido de María, primeramente, porque el marido de María es el Espíritu Santo. Lucas 1:25 dice que el hijo que María está esperando es hijo del Espíritu Santo, no hijo de José. Y ya saben ustedes qué pasaba cuando un hombre se metía con una mujer que ya tenía su marido, que ya tenía su esposo. María es esposa del Espíritu Santo. Ante los hombres, José es padre del niño, padre adoptivo, padrastro, pero ante padre adoptivo. Pero el Espíritu Santo tuvo ese encuentro con María y la palabra el verbo, la palabra, Jesucristo se encarnó en la Virgen María, por obra del Espíritu Santo. Entonces, si María ya era mamá de Jesús, y Jesús no es hijo biológico de José, ¿cómo José se hubiera acostado después con María? Él estaba cometiendo adulterio. Y los adúlteros, Levítico 20:10, Deuteronomio 22 al 24, tenían que morir. Y aquí no dice que José era adúltero, dice que José era justo. Muy importantísimo esto, mis hermanos, para todos mis queridos hermanos separados que se confunden en este tema. Muy importantísimo que entiendan esto. José no tuvo relaciones con María porque José no es el esposo directo de María. Es el esposo de María, pero no el padre biológico de Jesús. Eso quise decir. José es el esposo de María, pero María ya estaba esperando un hijo y que no era de José y era del Espíritu Santo. ¿Y cómo José se va a meter a unir a María cuando ya ella era esposa del Espíritu Santo? Imposible. Eso no sucedió. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, es importante que ustedes y yo tomemos conciencia. Primeramente, antes de casarte, piénsalo muy bien. Es para toda la vida, no es para un rato. Un sacerdote me decía, cuando a mí las parejas me vienen a preguntar, padre, me quiero casar, lo primero que les digo, estás loco. Y loco o loca de remate. Cuando tú te casas, lee 1 Corintios 7, te invito. 1 Corintios capítulo 7, del versículo 1 en adelante. Especialmente puedes lee todo el capítulo. Por ahí en el versículo 3 y 4, cuando tú te casas, incluso renuncias a tu propio cuerpo. Ya no es tu cuerpo, sino el de tu cónyuge. Tanto dice, la esposa no se pertenece a sí misma, sino al esposo. Si el cuerpo del esposo no le pertenece a él, sino a la esposa. Es muy importante eso. Y desde allí, y no es que uno se case y dice, yo hago lo que yo quiero. ¿Cómo? ¿Cuándo así? Si quieres hacer con tu cuerpo lo que tú quieres, si quieres tú vivir como tú quieres, entonces no te cases. No te cases y vives solo y vives sola. Soltero y soltera. Y sé santo o santa en tu cuerpo. Dale gloria al Señor así. Pero si tú te quieres casar y vivir como soltera o soltero, el matrimonio no es para ti. El matrimonio es para toda la vida, no para un rato. Y eso no te van a decir muchas personas. Qué bien que estés viendo este video. Probablemente si estás tú pensando en casarte, piénsalo muy bien. Piénsalo muy bien. A las mujeres que les gusta, yo puedo hacer lo que yo quiera.
Cuando estás casada ya no. Tu marido es tu cabeza, la cabeza del hogar. Lee 1 Corintios 7. De pronto por ahí alguna mujer se va a sofocar, sentirse incómoda con esto. Es la palabra de Dios. Lee 1 Corintios 7 y te vas a dar cuenta más o menos qué envuelve el matrimonio, qué responsabilidad y qué libertad de soltero uno renuncia al casarse. Bien importante esto, mis amados hermanos y hermanas. Y a los casados tenemos que seguir perseverando, pidiéndole al Señor sabiduría, inteligencia, prudencia y alimentándonos de su palabra para así dar con perseverancia mucho fruto, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 15. Les envío un abrazo bien grande para todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Les amo en el amor de Jesucristo, como dice allá en 1 Corintios 16, 23 y 24. Denle compartir a el Evangelio del Día. Denle suscribir a su canal. Compartan el Evangelio del Día. De esa manera nos ayudan a llevar el Evangelio a más personas para que se cumpla el plan de Dios que dice en 1 de Timoteo 2:4, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que el Señor les bendiga y les guarde, como dice en Números 6:24.